Hermanos e hijos amados en Cristo, permitidme que os haga una pregunta que remueve las profundidades de vuestra alma. ¿Cuántas veces habéis escuchado las palabras sagradas del Salmo 23? Tal vez resonaron por primera vez en vuestros corazones entre los muros santos de una iglesia, su cadencia, un bálsamo para el espíritu, o quizás fueron pronunciadas en un funeral, ofreciendo consuelo en la sombra del duelo. Puede que las hayáis memorizado, susurrando sus promesas en momentos de prueba, buscando el refugio de su certeza divina. Pero ahora os pregunto, ¿habéis descubierto el secreto escondido en este salmo sagrado? Una verdad tan profunda que revela el corazón mismo del amor de Dios por vosotros. Un amor que transforma, que sostiene, que os guía hacia el descanso eterno. No os hago estas preguntas para inquietaros, sino para llevaros a una comunión más íntima con el buen pastor, aquel que os conoce por vuestro nombre y os llama a su lado, como vuestro Padre espiritual, sucesor de Pedro, encomendado con guiar a la Iglesia universal. Os hablo con la autoridad solemne de mi oficio y con la ternura de un padre que abraza a sus hijos queridos. Mi corazón arde por proclamar las verdades eternas de nuestra fe, por conduciros al abrazo de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Hoy os invito a emprender un peregrinaje sagrado, a través de las palabras del Salmo 23, para descubrir su poder oculto, un poder que puede renovar vuestra confianza en la providencia de Dios, sanar vuestras heridas más profundas y guiaros al hogar eterno que Él ha preparado para vosotros. Antes de comenzar este viaje, os invito, ya viváis en las vibrantes ciudades de Roma, Manila o Nairobi, o en los tranquilos pueblos del mundo, a compartir vuestro nombre y de dónde sois en los comentarios, para que nos unamos como una familia en Cristo, elevando nuestros corazones juntos en oración. Que la luz de la gracia de Dios ilumine vuestros hogares y corazones. Comencemos con una bendición. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Permitidme primero contaros una historia que me conmovió profundamente durante una visita pastoral a una humilde parroquia en Sao Paulo, Brasil. Conocí a una mujer llamada Clara. Su historia tocó las fibras más profundas de mi alma. Clara, una viuda, había soportado años de dificultades, criando a sus hijos en un barrio marcado por la pobreza y la violencia. Pero en la quietud de su iglesia parroquial, encontró consuelo en el Salmo 23, aferrándose a su promesa de provisión y paz. Clara me compartió cómo estas palabras se convirtieron en su ancla, guiándola a través de las pruebas, llenándola de esperanza. La fe de Clara, arraigada en la verdad de este salmo, transformó su vida e inspiró a su comunidad mientras compartía su confianza en el buen pastor con otros. Su historia es un testimonio vivo del poder de la palabra de Dios, y con esta misma esperanza me dirijo ahora a vosotros para desvelar el secreto del Salmo 23, un secreto que revela al pastor que nunca nos abandona. Para comprender la plenitud de este salmo sagrado, debemos primero adentrarnos en la vida de su autor, el rey David. Sus palabras no son mera poesía, sino un reflejo de una experiencia vivida. David, un hombre que conoció tanto las alturas de la gloria como las profundidades del pecado, fue llamado un hombre según el corazón de Dios. Antes de ser rey, ungido para liderar a Israel, fue pastor, cuidando su rebaño en los campos, protegiéndolo de leones y osos, guiándolo a la seguridad. Cuando David proclama que el Señor es su pastor, no habla como poeta que crea metáforas, sino como alguien que ha vivido la vida de un pastor, que comprende la absoluta dependencia de las ovejas de su guía. En el antiguo Israel, los pastores eran más que cuidadores, eran protectores, proveedores, líderes confiados con un rebaño que proporcionaba lana, leche y sacrificios para el culto. Las ovejas, indefensas sin su pastor, dependen de él para encontrar alimento, agua y seguridad. Así también nosotros dependemos de nuestro pastor divino. El Salmo 100, verso 3 afirma: somos su pueblo, las ovejas de su prado.
Isaías 40, verso 11 confirma: Él cuida su rebaño como pastor, recoge a los corderos en sus brazos. Ezequiel 34, versos 11 al 12 declara: Yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Y nuestro Salvador mismo proclama en Juan 10, verso 11: Yo soy el buen pastor. Estas palabras revelan a un Dios que nos conoce íntimamente, que nos llama por nuestro nombre, que camina a nuestro lado con ternura. La declaración de David es una profesión de confianza, una rendición al que nunca abandona a su rebaño. Como vuestro pastor, veo en estas palabras un llamado a reconocer nuestra dependencia de Dios, a confiar en que nos guía con amor, a seguir donde Él nos lleva. Esta verdad es el cimiento del secreto que ahora exploraremos, un secreto que comienza con la certeza de la provisión divina, una promesa que fluye del corazón del pastor. Reflexionemos sobre las profundas palabras iniciales de David: El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántas veces sentimos el peso de la carencia? Tal vez es la falta de recursos materiales, mientras luchamos por satisfacer las necesidades de nuestras familias. Quizás es la falta de dirección, mientras estamos en encrucijadas de la vida, inciertos del camino a seguir. O tal vez es la falta de amor, de paz o de propósito, que nos deja inquietos y ansiosos en un mundo que nos empuja a buscar más. Sin embargo, David proclama una verdad radical: si el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Esto no significa que recibamos cada deseo pasajero de nuestro corazón, sino que nuestro pastor provee todo lo que verdaderamente necesitamos para nuestras almas y nuestro viaje. La palabra hebrea chaser, que significa carecer o estar sin, nos asegura que con Dios como guía nunca estamos faltos de lo esencial. Las Escrituras están llenas de testimonios de la provisión de Dios, cada uno un faro de su fidelidad. En Éxodo capítulo 16, Dios hizo llover maná del cielo para alimentar a los israelitas en el desierto, un milagro diario de sustento. En Primero Reyes capítulo 17, envió cuervos para llevar comida a Elías durante una sequía, probando su cuidado de las formas más inesperadas. En Mateo capítulo 14, nuestro Señor multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a miles, revelando su poder sobre la escasez. Estas historias proclaman a un Dios que nunca falla, y os aseguro, no os fallará ahora, pero con demasiada frecuencia dudamos del cuidado del pastor. Nos preocupamos por las finanzas, temiendo que no tendremos suficiente. Nos angustiamos por el futuro, imaginando peligros que tal vez nunca lleguen. Perseguimos soluciones mundanas, riqueza, estatus, distracciones, pensando que llenarán el vacío, solo para encontrarnos perdidos y vulnerables. Como ovejas que se alejan del prado, recuerdo un momento en mi propio pontificado cuando el peso de liderar la iglesia me oprimía profundamente. En oración, me volví al Salmo 23. Las palabras, nada me faltará, me recordaron que la provisión de Dios es suficiente, no solo para mis necesidades, sino para las necesidades de su iglesia. Esta verdad calmó mi corazón, y puede calmar el vuestro también. Para caminar en la provisión de Dios, debemos confiar en que Él conoce nuestras necesidades antes de que las pidamos. Como nos recuerda Mateo 6, verso 8, vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. Debemos orar con expectativa, como Filipenses 4, versos 6 al 7 instruye, presentando nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, confiando en que su paz guardará nuestros corazones. Debemos buscar su reino por encima de todo, como Mateo 6, verso 33 ordena, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y debemos descansar en su tiempo, porque su provisión, aunque no siempre inmediata, es siempre oportuna. El secreto está aquí: nuestro pastor es suficiente. Con Él no nos falta nada, porque Él es nuestra provisión, nuestra suficiencia, nuestro todo. Al abrazar esta verdad, volvámonos al don del descanso, porque la provisión lleva naturalmente a la paz de un alma en reposo en el cuidado del pastor, una paz que nos prepara para acostarnos en verdes pastos,
Considerad ahora la invitación divina al descanso. Él me hace descansar en verdes pastos, en un mundo que glorifica la actividad incesante, el trabajo, la ambición, la búsqueda implacable del éxito. El descanso se nos escapa. Nuestras mentes corren con preocupaciones, facturas sin pagar, plazos inminentes, relaciones tensas, las incertidumbres del mañana. Incluso cuando pausamos, nuestros corazones permanecen inquietos, cargados por temores y distracciones. Sin embargo, el pastor nos llama al reposo, a descansar en campos frondosos, un símbolo de paz, abundancia y cuidado divino. Esta imagen evoca una tranquilidad que nuestras almas anhelan, pero también revela una verdad más profunda. El verdadero descanso solo llega a través de la confianza en aquel que nos guía. Las ovejas descansan solo cuando se cumplen 4 condiciones. Deben estar libres de miedo, porque el menor disturbio las mantiene alerta. Libres de tensión, porque los conflictos dentro del rebaño generan inquietud. Libres de hambre, porque una oveja hambrienta no puede relajarse. Y libres de plagas, porque las irritaciones impiden el reposo. Así también nosotros permanecemos espiritualmente inquietos cuando estamos plagados por el miedo al futuro, conflictos no resueltos con otros, hambre espiritual por la presencia de Dios, o el ruido constante de las distracciones mundanas, redes sociales, noticias, opiniones interminables. Dios, en sus misericordias infinitas, a veces nos obliga a descansar, ralentizándonos a través de temporadas de espera, enfermedad o puertas cerradas. Estos momentos, aunque desafiantes, son actos de amor, porque sin descanso, corremos el riesgo de agotarnos, física y espiritualmente. Jesús mismo nos llama en Mateo 11, versos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Este descanso no es solo la cesación del trabajo, sino una rendición a aquel que sostiene todas las cosas en sus manos. Pienso en una joven llamada Elena, a quien conocí en una parroquia en Ciudad de México. Elena, una maestra, estaba abrumada por las demandas de su trabajo y familia. Su corazón pesado por el estrés, en un momento de desesperación, se volvió al Salmo 23 en oración, y las palabras, Él me hace descansar, hablaron a su alma. Comenzó a reservar tiempo para la reflexión silenciosa, confiando sus cargas a Dios, y encontró una paz que renovó su fuerza. Su historia nos recuerda que el descanso es un regalo, pero requiere que confiemos en el cuidado del pastor. Hijos míos, ¿qué os impide descansar en la presencia de Dios? ¿Es el miedo que os mantiene cautivos de lo que podría ser? ¿Es el rencor una tensión que ata vuestro corazón? ¿Es el hambre espiritual, un anhelo por el Dios que habéis descuidado? ¿O son las plagas de la distracción, el zumbido constante de un mundo que os aleja de la oración? Soltad estas cargas al pastor, dejad que os guíe a verdes pastos, donde vuestra alma encuentra reposo. Confiad en que Él tiene el control, y en su presencia encontraréis la paz que supera todo entendimiento. Este descanso nos prepara para el don más profundo de la paz, porque un alma en reposo está lista para beber de las aguas tranquilas de la gracia de Dios. Una paz que fluye del corazón del pastor. Imaginad estar junto a un lago tranquilo, su superficie sin perturbar, reflejando una quietud perfecta. Esta es la visión del Salmo 23, verso 2. Me conduce junto a aguas tranquilas. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros estamos atrapados en las aguas turbulentas de la vida? La corriente de la ansiedad inunda nuestras mentes, preocupándonos por cosas fuera de nuestro control. La corriente de la ocupación nos arrastra, dejando poco tiempo para la reflexión. Las olas de las redes sociales, las noticias y las opiniones nos abruman, ahogando la voz de Dios. Las ovejas temen las corrientes rápidas, porque su lana pesada puede arrastrarlas al peligro. Así también nosotros corremos el riesgo de ahogarnos en el caos de la vida. A menos que seamos guiados por nuestro pastor a aguas tranquilas,
donde podemos beber profundamente de su paz. Nuestro Señor Jesús, el agua viva, ofrece una paz que perdura, una paz que sacia la sed de nuestras almas. En Juan capítulo 4, Él promete: el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Las ofertas del mundo, riqueza, éxito, entretenimiento, son solo cisternas rotas, incapaces de satisfacer. Solo la paz de Cristo guarda nuestros corazones. Como Filipenses 4, verso 7 asegura: la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Recuerdo a un joven llamado Paulo, a quien conocí en una parroquia en Manila. Paulo luchaba con la ansiedad, abrumado por las presiones del trabajo y la familia. A través de la oración diaria y la meditación en el Salmo 23, encontró una paz que lo ancló, transformando su corazón y sus relaciones. Su historia es un testimonio del poder del pastor para guiarnos a aguas tranquilas. Para encontrar esta paz, debemos dejar que el pastor nos guíe, rindiendo nuestra necesidad de controlar. Debemos estar quietos ante él, como el Salmo 46, verso 10 ordena: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Debemos orar sin cesar, como Filipenses 4, verso 6 instruye, llevando cada preocupación a Dios. Y debemos confiar en su naturaleza inmutable, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. La paz no es la ausencia de tormentas, sino la presencia del pastor que las calma. Jesús durmió durante la tormenta en el mar de Galilea. Pablo cantó en prisión. Y David escribió estas palabras en medio de batallas, todo porque confiaron en aquel que los guiaba. Hijos míos, soltad el caos, dejad que el pastor os guíe, y bebed profundamente de las aguas tranquilas de su gracia. Esta paz restaura nuestras almas, porque el cuidado del pastor sana nuestras heridas más profundas, preparándonos para la renovación que solo Él puede traer. La vida nos hiere a todos. Hijos míos amados, el desamor destroza nuestra confianza, la traición hiere nuestros corazones, la pérdida deja cicatrices invisibles, y las cargas de la vida agotan nuestros espíritus. Sonreímos por fuera, pero por dentro podemos sentirnos cansados, vacíos, rotos. Sin embargo, el Salmo 23, verso 3 proclama una promesa divina: Él restaura mi alma. La palabra hebrea shuv, que significa refrescar o reparar, pinta la imagen de un pastor levantando a una oveja caída, renovando su fuerza. Solo Dios puede sanar las heridas más profundas de nuestros corazones, porque Él es el médico divino, el que venda a los quebrantados de corazón. Las Escrituras narran el poder restaurador de Dios. José, traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, fue restaurado al liderazgo en Egipto, su dolor transformado en propósito. Job, despojado de familia, riqueza y salud, fue restaurado con bendiciones dobles, su fe refinada a través del sufrimiento. Pedro, quebrantado por negar a Jesús, fue restaurado al liderazgo, su vergüenza convertida en gloria. Estas historias nos aseguran que Dios puede restauraros también a vosotros. No importa cuán profundas sean vuestras heridas, su presencia trae gozo. Como el Salmo 16, verso 11 confirma: en tu presencia hay plenitud de gozo. Su palabra revive. Como el Salmo 19, verso 7 declara: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Su gracia transforma. Como Isaías 61, verso 3 promete: dando belleza por cenizas, aceite de gozo por luto. Recuerdo a una mujer llamada María, a quien conocí en Ciudad de México. María, una madre soltera, llevaba el dolor de la pérdida y la lucha, su corazón pesado por años de tristeza. Sin embargo, a través de los sacramentos, particularmente la Eucaristía y la reflexión diaria en el Salmo 23, encontró sanación. Las palabras: Él restaura mi alma, se convirtieron en su oración, y la gracia de Dios renovó su espíritu, permitiéndole servir a otros con gozo. Su historia nos recuerda que la restauración no es un evento único, sino un viaje, una obra continua de las manos del pastor, cualquiera que sea la quebrantura que llevéis.
duelo, arrepentimiento, vergüenza. Entregádsela a Él. ¿No ha terminado con vosotros? Todavía está restaurando, sanando, trabajando para vuestro bien. Esta sanación nos prepara para la guía, porque un alma restaurada está lista para seguir los caminos del pastor, confiando en su dirección en cada paso. En momentos de incertidumbre, cuando estamos en las encrucijadas de la vida, anhelamos dirección. El futuro se alza grande. Las decisiones pesan mucho y nos preguntamos, Señor, ¿hacia dónde voy? El Salmo 23, verso 3, ofrece esperanza. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Estos caminos, justos y verdaderos, no siempre son fáciles, porque pueden llevar a través de pruebas, espera o sacrificio, pero siempre son los mejores, porque reflejan la gloria de Dios y cumplen su propósito para nuestras vidas. El pastor nos guía con sabiduría y amor, asegurando que caminemos en su verdad. El pastor guía a través de su palabra. Como el Salmo 119, verso 105 declara, tu palabra es lámpara a mis pies y luz a mi sendero. Él guía a través del Espíritu Santo. Como Juan 16, verso 13 promete, el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Él dirige a través de consejos sabios, como Proverbios 11, verso 14 afirma, donde no hay dirección. El pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros hay seguridad. Y él navega a través de puertas abiertas y cerradas, como Apocalipsis 3, verso 7 declara. Lo que él abre, nadie lo cierra, y lo que él cierra, nadie lo abre. Incluso si habéis errado, tomado caminos equivocados, o cometido errores, Dios redime. Romanos 8, verso 28 asegura, todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Pienso en un joven sacerdote, el padre Juan, a quien conocí en una parroquia rural en Polonia. El padre Juan enfrentó una crisis de dirección al inicio de su ministerio, inseguro de cómo servir a su rebaño a través de la oración, las escrituras y la guía de su obispo. Encontró claridad, llevando a su parroquia a una fe más profunda. Su historia nos recuerda que los caminos de Dios son para su gloria, que nuestras vidas puedan testificar de su bondad. Vuestro propósito no es solo vuestro, es por amor de su nombre, un testimonio de su fidelidad. Confiad en la guía del pastor, seguid donde Él os lleva, y sabed que sus sendas llevan a través de las pruebas al triunfo. Porque incluso en los valles más oscuros, Él está cerca. La vida trae valles, temporadas de dolor, pérdida o miedo, que prueban nuestra fe y sacuden nuestra resolución. Podemos cuestionar a Dios, ¿dónde estás? Sin embargo, el Salmo 23, verso 4 declara, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Estas palabras no niegan la realidad de las pruebas, sino que afirman la presencia del pastor en nuestras horas más oscuras. Juan 16, verso 33 nos recuerda, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra hebrea, salmav, que significa oscuridad profunda, describe nuestras temporadas más duras, enfermedad, duelo, depresión, miedo. Pero una sombra no puede dañar. Señala una luz cercana, la luz de Dios, siempre presente, siempre guiando. Las Escrituras están llenas de historias de la presencia de Dios en las pruebas. Daniel enfrentó el foso de los leones, pero Dios estaba allí, cerrando las bocas de las fieras. Sadrac, Mesac y Abednego estuvieron en el horno de fuego, pero Dios caminó con ellos sin daño alguno. Pablo y Silas, encarcelados y golpeados, cantaron alabanzas, y Dios los liberó. Recuerdo a Amina, una madre que conocí en un campo de refugiados en Jordania. Amina había huido de la guerra, perdiendo su hogar y su esposo. Sin embargo, su fe en el pastor la sostuvo, aferrándose a su rosario. Oraba el Salmo 23 diariamente, encontrando fuerza para cuidar de sus hijos e inspirar a su comunidad. Su valentía nos recuerda que las pruebas no son el fin, sino un pasaje a través del cual el pastor nos guía. El valor no viene de evitar los valles, sino de confiar en aquel que camina con nosotros.
El Salmo 30, verso 5 promete: el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene con la mañana. Vuestro valle es temporal, la victoria espera al otro lado. La presencia del pastor es vuestra certeza, y su vara y su cayado, símbolos de protección y guía, traen consuelo, preparándonos para enfrentar las pruebas con fe. La vara y el cayado del Salmo 23, verso 4, no son meros instrumentos, sino emblemas del amor de Dios. La vara, un garrote pesado, ahuyenta a los depredadores, significando su defensa. Isaías 54, verso 17 declara: ninguna arma forjada contra ti prosperará. El cayado, con su extremo curvado, guía y rescata, reflejando su dirección. Proverbios 3, versos 5 al 6 exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón, y Él enderezará tus sendas. La disciplina de Dios, aunque firme, es amor, no ira, como Hebreos 12, verso 6 confirma. El Señor disciplina al que ama. Pienso en Luca, un joven en Roma que enfrentó la pérdida de su empleo y la desesperación a través de la oración y la guía de su pastor. Sintió la corrección de Dios, dirigiéndolo de la ira a la confianza. Su fe renovada llevó a nuevas oportunidades. Un testimonio del cuidado protector de Dios. La disciplina no es castigo, sino prueba de que somos suyos, amados y guiados por un pastor que nunca falla. Abrazad su vara y su cayado, porque nos aseguran su plan, un plan que se despliega incluso en medio de la oposición. Mientras Él prepara una mesa en la presencia de nuestros enemigos, en medio de la oposición, el Salmo 23, verso 5 proclama: preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Este banquete significa el favor de Dios, otorgado incluso mientras los enemigos, el miedo, la duda o adversarios humanos, nos rodean. En tiempos bíblicos, la mesa de un rey era un símbolo de honor y protección. Una declaración pública de favor. Dios no elimina a nuestros enemigos, sino que nos bendice a la vista de ellos, probando su impotencia contra su voluntad. Los hermanos de José buscaron su ruina, pero Dios lo elevó al liderazgo. Los enemigos de Daniel lo arrojaron a los leones, pero Dios lo liberó. Los enemigos de Jesús pensaron que la cruz era su victoria, pero Él resucitó triunfante. Isaías 54, verso 17 asegura: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Para sentarnos en la mesa de Dios, confiad en su control, ignorando las distracciones del enemigo, alimentaos de su verdad, su palabra, sus sacramentos, sus promesas. En lugar de las mentiras del miedo o la duda, vuestra victoria no es solo para vuestra gloria, sino para la suya. Un testimonio que atrae a otros hacia Él. Recuerdo a Sofía, una joven en Roma que enfrentó oposición en su trabajo por su fe. Al confiar en Dios y vivir con integridad, ganó respeto. Su vida una mesa del favor de Dios. Su historia nos recuerda que la victoria está asegurada en la presencia del pastor, llevándonos a la abundancia de su unción. Las palabras de David en el Salmo 23, verso 5. Ungues mi cabeza con aceite, mi copa rebosa, hablan del favor abundante de Dios. La unción significa consagración, apartándonos para el propósito de Dios. Como los reyes y sacerdotes eran ungidos en Israel, trae sanación, porque el aceite aliviaba las heridas, y protección, porque los pastores lo usaban para proteger a las ovejas de las plagas. 1 Juan 2, verso 20 confirma: tenéis una unción del Santo, sois elegidos, sanados y protegidos por el Espíritu de Dios. La copa que rebosa revela a un Dios de abundancia. Como Juan 10, verso 10 declara: he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Para vivir en este desborde, permaneced cerca del pastor a través de la oración y la adoración. Vivid con generosidad. Como Proverbios 11, verso 25 declara: el alma generosa prosperará, y el que sacia a otros será saciado. Obedeced su voz, como Deuteronomio 28, verso 2 promete: todas estas bendiciones vendrán sobre ti, y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios.
Su favor os equipa para bendecir a otros, un río de gracia que fluye a través de vosotros. Esta abundancia nos asegura sus bendiciones incesantes, porque su bondad y misericordia nos persiguen todos los días de nuestra vida. La imprevisibilidad de la vida puede generar miedo. Sin embargo, el Salmo 23, verso 6 proclama audazmente: «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida». La palabra hebrea radaf, que significa perseguir, revela bendiciones que nos buscan sin descanso. La bondad de Dios trae favor, provisión y paz. Su misericordia cubre nuestros fracasos, ofreciendo perdón y gracia. Lamentaciones. Versos 22 al 23 nos recuerda: las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Romanos 8, verso 28 asegura: todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Incluso en las pruebas, las bendiciones de Dios trabajan para nosotros. Para caminar en estas bendiciones, permaneced cerca del pastor a través de su palabra y los sacramentos. Esperad su bondad. Como el Salmo 27, verso 13 proclama: estoy seguro de que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Confiad en su obra en las pruebas, porque no pueden detener su favor. Recuerdo a Mateo, un joven en Sao Paulo cuya vida estuvo marcada por la desesperación. A través de la fe, abrazó la misericordia de Dios, convirtiéndose en un faro de esperanza en su comunidad. Su historia nos recuerda que la bondad y la misericordia nos persiguen, transformando cada paso en un testimonio, llevándonos a la promesa última de la seguridad eterna. Finalmente, el Salmo 23, verso 6 proclama: y en la casa del Señor moraré por largos días. Esta es la promesa definitiva. Nuestro hogar está con Dios. Juan 17, verso 3 define la vida eterna. Esto es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna comienza ahora, en conocer a Jesús, liberándonos del miedo a la muerte o la pérdida. Vivid con esta perspectiva. Buscad la presencia de Dios a través de la oración y la Eucaristía. Enfocaos en valores eternos y compartid su amor. Nuestro verdadero hogar es con Jesús, donde moraremos para siempre. El Salmo 23 no es mera poesía, es una promesa divina, un testamento del pastor que camina con vosotros. Provee para vosotros, os restaura y os lleva a casa, como vuestro Padre en la fe. Proclamo que este pastor es vuestro, llamándoos a confiar en él, ya sea en verdes pastos, valles oscuros, o en una mesa rodeada de enemigos. Él está cerca. Confiaréis en él hoy, Padre eterno. Te alabamos por tu Hijo, Jesucristo, nuestro buen pastor. Jeremías 1, verso 5 afirma: antes de formarte en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te aparté. Guíanos. Provee para nosotros, restaura nuestras almas, y condúcenos a tu hogar eterno. Llena nuestros corazones con tu paz que supera todo entendimiento. Sana nuestras heridas, y que tu bondad y misericordia nos persigan todos los días de nuestra vida. Que nuestras vidas reflejen tu gloria a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hijos míos, llevad este mensaje del amor del buen pastor al mundo. Reflexionad sobre sus promesas, vividlas con valentía, y compartid su amor con los que os rodean. Sed un faro de esperanza en vuestras familias, comunidades y lugares de trabajo, proclamando al pastor que nunca falla. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros siempre. Amén.